yo soy Franco Palacio, para quien no me conocen, que la mayoría me comentaban que es su primera vez acá en Arquitectura Rioplatense, así que nada, re contento que se diversifique el público. Bueno, eso, hace tiempo venimos y vengo de la parte más así profesional de arquitectura, pensando otras maneras de habitar y de construir. Y bueno, esto, como surgió lo de la cantera, es algo que implica mucho a la práctica arquitectónica, porque bueno, es como a la práctica arquitectónica y al habitar en las ciudades, ¿no? Como en general se usa la tosca para, bueno, rellenar lotes que a priori son inundables o para hacer calles. Y bueno, y acá vamos a ver un poco de dónde sale y qué es la tosca y qué pasa, cuál es el impacto también en el lugar y cómo se regenera también la zona. Así que bueno, nada. Y otra cosa que también charlábamos con ustedes, que al ser una visita, hace 9 años que hacemos arquitectura rioplatense y arrancamos vivenciando obras de arquitectura, o sea, yendo a casas y que los arquitectos, digamos, cuenten el proyecto. Y a lo largo de los años, bueno, estos últimos 2-3 años, empezamos a ampliar sí, como el horizonte y bueno, y empezar a ver todos los ámbitos rioplatenses. Hicimos encuentros en Los Talas, en el río, fuimos a la isla Paulino, nos sumergimos en el arroyo del Pescado como colectivamente, así para como perder el miedo a las aguas marrones. Y bueno, y en este caso también es una visita como fuera de lo construido arquitectónico y bueno, y el público, por lo que me contaban, Arquis creo que somos 3, 4. Es, no sé, de biología, geología, naturales, y está re bueno. La verdad que es un poco la búsqueda del proyecto, que sea algo que salga un poco del nicho arquitectura, para que como que la arquitectura nos implica a todos en realidad, como el habitar, el vivir. Así que bueno, nada, gracias por venir y bueno, Lucas nos va a sumergir en la cantera. Bueno, como contaba recién Fran, así como desde la arquitectura por ahí tratan de salir de ese nicho, yo también de alguna manera estoy planteando salir del nicho de la geología y vincular con otras áreas. Entonces, por eso suelo participar en otros eventos, fui a una visita a una casa, y siempre trato de estar en actividades que tengan que ver con colectivos, bueno, obviamente con cuestiones relacionadas a la naturaleza, pero no solamente a eso, ¿no? Y en realidad porque tenemos que dejar de dividir, ¿no? Tanto lo social, lo cultural, lo natural, y empezar a integrar más. Y bueno, creo que también en ese camino es que nos vamos cruzando y entendemos que estas disciplinas tienen que estar dejar de ser fragmentos y empezar a vincularse más. Y bueno, de hecho, en uno de estos eventos que me acerco a Fran y le digo, che, ustedes están promoviendo otra forma de construcción, otra forma de habitar, y la construcción arranca en las canteras, digo, ¿no? De ahí se sacan las bases, básicamente. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar un poco qué es lo que podíamos hacer. Y si bien yo estoy promoviendo un poco el geoturismo, no es con una mirada de explotar turísticamente un lugar, sino de mostrar otra realidad, ¿no? De hecho, también lo veo más por el lado patrimonial que económico. Y bueno, y en ese sentido me pareció que las canteras, pues estamos en una zona de canteras, nosotros ahora vamos a entrar a una, pero esto es todo un gran área de concentración de canteras. Lo pienso un poco como el lado B de La Plata, ¿no? Eso que hoy todo el mundo, cuando le preguntan, y me animo a decir que el 100% de las personas a las que en el último año le pregunté si conocía una cantera, me dijo, ah, la de Gorina. Entonces, eso es un ejemplo que se hizo muy famoso y tiene bastante visibilidad, pero no es lo común. Entonces, un poco la idea también era generar este espacio para
para ver cómo es una cantera comúnmente. Bueno, y que después veamos qué pasa. Para que tengan una idea, acá están rondando los 10-12 metros de profundidad, pero hay otras que están llegando a más de 20 metros de profundidad. Y aparece mucha agua subterránea. Entonces ponen bombas muy grandes y tienen lo que se llama sangrías, que son zanjones que bordean las canteras para desabotar ahí todo lo que sacan. Y bueno, fue tanta el agua que terminó rompiendo el terraplén. Acá se ve un poco como derrumbes que hay, y entonces el agua en realidad no es agua de lluvia propiamente dicho, sino que también es todo lo que desborda de las otras canteras sumado a la lluvia, ¿no? Pero no era común, en el último tiempo se está inundando más esta cantera. Justamente algo que trata el dueño es de evitar pasar esa profundidad, que además es la profundidad límite por ordenanza municipal, porque quiere evitar que se inunde, que quede inundada. Y eso habla también, bueno, de que el dueño de esta cantera tiene un vínculo particular. En realidad, yo le dije que íbamos a ver cómo se ve comúnmente una cantera, y no es la verdad, estamos en una cantera media particular. Es una cantera que está en actividad, esta parte ya no, pero aquella parte sí, si nos da el tiempo después vamos a ir. Y bueno, cantera de tosca, ¿sí? Para empezar, vamos a ver qué es la tosca, porque comúnmente se usa el término, ¿no?, en la construcción, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, y un poco la idea también es practicar el prestar atención, el mirar los detalles. Un poco así está pensado también este recorrido. Lo que tiene de bueno también acá, bueno, parte de la conciencia o el cuidado que de alguna manera tiene el dueño, van a ver que no hay basura en general, y comparado con otras canteras, y lo que van a ver son maderas y restos de poda, generalmente, ¿sí? Hay algún caño por ahí, pero es muy poquito. Y bueno, vamos a ir bordeando entonces todos esos restos, y la idea es llegar allá, a aquella punta. En el 80 arrancó esta cantera, y hay una generación, ¿no? Arrancó el abuelo, que en realidad era ladrillero. Después podemos hablar un poquito más, pero en la parte superficial de la tierra, digamos, se usa para producción de ladrillos. Entonces empezaron, atrás de esos árboles hay una laguna. Esa laguna, en ese sector en realidad sacaban para ladrillo, y después vino un señor y les propone alquilarle la tierra para explotar ya tosca, o sea, ir más abajo. Y así quedó la laguna, o sea, hoy es una laguna. Y ahí se dieron cuenta y dijeron, che, este loco está sacando, nosotros estábamos con la parte de arriba, y bueno, y decidieron comprar ya una máquina y empezar con la cantera propiamente dicha. Y hoy esta cantera tiene unas 20 hectáreas. ¿Sí? Hace como una especie de C. Vamos a ver que sigue por atrás de esta lomada que es el camino, sigue. Y es relativamente chica comparada con otras. La más grande de la zona tiene unas 40. Sí, tremendo. Y en profundidad el doble que esta. Y esto que decís de la capa de ladrillo, también está bueno ver eso de que un poco estamos con lo de los materiales, o qué materiales. Exactamente. O sea, el cero impacto hoy en día como que es muy difícil, pero el ladrillo, que es algo tan tradicional de nuestra cultura, se hace con la capa más fértil de la tierra que tenemos. Claro. De hecho se le llaman suelos decapitados, así como bien fuerte, ¿no? El nombre. Y como una capa que no se recupera más. Se barre en miles de años. Sí. Millones. Y miles de años, sí. De hecho también está bueno, ¿no? Ese suelo que se pierde, también lo podemos pensar como algo no renovable, ¿no? En los tiempos humanos.
un centímetro de suelo tarda algunos miles de años en formarse, ¿sí? Dependiendo del clima y los materiales, pero podemos pensarlo así, así que eso también es parte de lo que queríamos transmitir hoy. Así a simple vista, ya que nadie se anima, ¿ven alguna diferencia? Ahí de color, pero se me ocurre que es por la lluvia, esa parte de arriba que está más oscurita, Está más es lo húmeda, que... y algo más en esa parte de arriba, que puedan ver. Las raíces. Que es más poroso. Sí. Si tuvieran que dibujarlo, ¿cómo lo harían? ¿Podrían, qué dibujarían? ¿Todo junto? ¿O por ahí harían alguna diferenciación? más sólido, es como que hay un escalón y parece más... ¿Te animás a señalarlo? Sí, Trata de no caer. claro. También el agua. Se me ocurre que esta parte es Espectacular. más, sí, es más dura. No tanto. Ahí va. Bueno, entonces ahí podemos ver una parte diferente, ¿no? Y acá incluso, si miran al costadito, tenemos otra parte. Que los que están, ¿cómo la ven los que están ahí? Piedra. Piedra, ¿no? Nada que ver con esto que es más terroso. O sea que a simple vista, así, tenemos tres capas. Un resalto, que es lo que señaló recién, ¿cómo era? Andrés. Una parte un poco menos consolidada, le podríamos decir que está más suelta, bien terrosa, y piedra, vamos a decirlo. Bueno, entonces ya estamos viendo dentro de lo que es la tosca, tres capas diferentes. O sea, esa primera no es tierra negra, por más que tenga raíz. No, acá la tierra negra estaría arriba, fíjense ya la profundidad que estamos. O sea, las plantas esas están tapando también una parte. Y la tierra negra directamente no está. Y nosotros estaríamos así, como en la mitad de la explotación. Acá. ¿Esa es la parte más arcillosa o no? ¿O eso está más arriba todavía? ¿Querés ir a tocarlo? Igual por eso, que no me parece tan arcillosa, más tirando a arenosa, porque no queda compacta, Ahí va. sino que... Por eso yo le digo que hay que tocar. Hay que ensuciarse las manos, un poquito de tierra, no pasa nada. Bueno, ahí te respondió Sí, compañero. estaría más arriba, ¿no? Acá no la vemos, Claro, eso ya quedó desapareció totalmente todo. arriba. Fíjense, o allá también se ve, ¿no? Todo eso, ahí donde están las cañas, por ejemplo, es donde más falta, ¿no? Las plantas crecen igual, pero no está la parte de los nutrientes en sí. Solamente quedaron algunos resaltos, pero bueno, la idea era acá por lo menos empezar a ver que hay... ¿Resaltos qué sería? Resalto le digo a ese reborde que queda, ¿no? Ah. A eso que sobresale. Generalmente lo que sobresale porque es un poco más resistente a la erosión. Y bueno, la idea es después ir charlando un poquito de por qué es más resistente esa parte. Ahora los invito a seguir por acá. Entonces, ¿cómo serían las capas acá que podemos ver? 2, 3. Perfecto. Ahora le vamos a sumar alguna más. Lucas, esto es siempre que cada uno como de estos estratos es porque lo va rompiendo la máquina o se van haciendo solos. Buena pregunta, no. Esto responde, o sea, claramente la máquina va metiendo el arañazo, digamos, Sí. el golpe, pero los estratos tienen su comportamiento ante ese golpe, digamos, ¿no? Entonces van manteniendo su forma. Y de hecho, esta es la parte más dura, que le cuesta a la máquina también, por eso es lo que menos sacan. Pero eso, por más que vos le des palazo y todo, sigue quedando ese reborde, ¿no? De hecho, fíjense, algo también quería que veamos es la continuidad que tiene. Ya lo venimos siguiendo desde allá. ¿Y hasta dónde lo podemos seguir?
da toda la vuelta. ¿Lo ven en todos lados? Por ahí la tapa un poco la vegetación. Pero... No, allá empieza a desaparecer. Y se ven como Ahí vamos. allá se ve un poquito más, no sé, como el pico. hacia afuera. Sí, empiezan a tener. Esas formas igual son por el agua también, Tanto desde esa parte hasta esta se usa para relleno. Sí. Y después acá hay otras cositas. Acá nosotros, no sé si llegan a ver que hay como bloquecitos que por ahí acá no se ve. Estos bloquecitos, a ver si puedo. Bueno, más o menos quedan armaditos. Estos escaloncitos que se van armando nos da idea de que hay un material un poco más arcilloso. Y generalmente esta estructura que le llamamos cuando tienen esta disposición así, nos da idea de que esto en algún momento fue un suelo. Entonces, no es un suelo actual, es un suelo fósil. Un paleosuelo le llamamos. Y lo mismo esto también sería un paleosuelo, pero que en este caso... El primer suelo que estaba en el exterior. No sabemos si el primero, pero uno mucho más antiguo que el actual. Y esta parte es más resistente porque tiene más carbonato. El carbonato es esto. Esta cosa dura que viene por ahí, blanca. El carbonato se caracteriza por ser blanco y duro. Que es lo mismo, o sea, esto viene en el agua y en algún momento, por diferentes condiciones, puede ser el pH, la concentración que tenga, y también a veces por la evaporación del agua, va pasando de estar mezclado con el agua, disuelto, a formar cristales sólidos, como el sarro en la pava, ¿sí? O en el termotanque. Bueno, entonces esto tiene más carbonato y por eso se la banca más al agua, al viento, ¿sí? Y va quedando este reborde. Y acá se genera esto que le dice media caña, esta estructura así, esta forma como cóncava, y bueno, pero también es un suelo, lo que pasa es que tiene menos carbonato. Y hablando del carbonato, también acá podemos ver, a ver, creo que por allá se verían. Acá, por ejemplo, ven que se ven como tubitos ahí. No sé si les hace acordar a algo, viéndolo así. Descubrís un hueso. O allá, miren, allá se ve uno vertical. Coral. Bueno, un hueso, sí, dijeron por ahí. De hecho, a esto se le dicen estos muñecos de Tosca. Y se lo considera un pseudo fósil porque a veces, según la forma que tenga, se lo confunden con fósil. Pero no sé, a ver si yo quiero apostar a su imaginación un poco. Esas formitas así verticales, por allá también se están metiendo un poquito. Raíces, ¿no? Sí, es más gris. Bueno, eso es otra capa más, que del otro lado no se veía. Por ahí allá se puede seguir un poco. Ahora, por ahí esta no es la mejor perspectiva, pero más o menos se puede ver una capa un poquito más gris. Si volvemos después, son como piedritas chiquititas. ¿Y vieron qué tienen esas piedritas chiquititas cuando las miramos? No sé, ¿son solamente grises? No. Amarillentas. Mira color. Verde, algo verde tiene. Tiene algún otro color por ahí. Eso, tiene negro también. Bueno, eso negro se llaman barnices y son depositaciones de óxidos de hierro. Y
hierro y manganeso que a veces están juntos. Y nos hablan de que en algún momento faltó un poco de oxígeno en ese sedimento para que se formen esos barnices. O sea que también podrían ser paleosuelos, pero ya en otras condiciones. Exactamente, más anegados. ¿Sí? O sea, los poros de ese sedimento tuvieron por bastante tiempo, estuvieron llenos de agua. Y por eso se llegó a formar ese recubrimiento. Y generalmente el carbonato lo podemos asociar a condiciones un poco más áridas. Así que ahí empezamos como a reconstruir un poquito la historia de todo esto. Y hablando de historia, les quiero leer algo. En las paredes de esta cueva pinto el venado para adueñarme de su carne, para ser él, para que su fuerza y su ligereza sean mías, y me vuelva el primero entre los cazadores de la tribu. En este santuario divinizo las fuerzas que no comprendo, invento a Dios, a semejanza del gran Padre que anhelo ser, con poder absoluto sobre la tribu. En este ladrillo trazo las letras iniciales, el alfabeto con que me apropio del mundo al simbolizarlo. La T es la torre y desde allí gobierno y vigilo. La M es el mar desconocido y temible. Gracias a ti, alfabeto hecho por mi mano, habrá un solo Dios, el mío, y no tolerará otras deidades, una sola verdad, la mía, y quien se oponga a ella recibirá su castigo. Habrá jerarquías, memoria, ley. Mi ley, la ley del más fuerte, para que dure siempre mi poder sobre el mundo. Al contemplar por vez primera la noche me pregunté, ¿será eterna? Quise indagar la razón del sol, la inconstante movilidad de la luna, la misteriosa armada de estrellas que navegan sin desplomarse. Enseguida pensé que Dios es dos, la luna y el sol, la tierra y el mar, el aire y el fuego. O es dos en uno, la lluvia y la planta, el relámpago y el trueno. ¿De dónde viene la lumbre del cielo? ¿La produce el estruendo? ¿O es la llama la que resuena al desgarrar el espacio? Como la grieta al muro antes de caer, por los espasmos del planeta, siempre en trance de hacerse. ¿Dios es el bien porque regala la lluvia? ¿Dios es el mal por ser la piedra que mata? ¿Dios es el agua que cuando falta aniquila y cuando crece nos arrastra y ahoga? A la parte de mí que da miedo, la llamaré demonio. ¿O es el doble de Dios su inmensa sombra? Porque sin el dolor y sin el mal no existirían el bien ni el placer. No existirían el bien ni el placer, del mismo modo que para la luz son necesarias las tinieblas. Nunca jamás encontraré la respuesta. No tengo tiempo. Me perdí en el tiempo. Se acabó el que me dieron. Bueno, esto sigue, pero quería terminar ahí y que pensemos un poco quién pudo haber escrito esto. No, le puedo decir el autor, pero ¿quién lo pudo haber escrito apelando al nombre que es prehistoria, ¿no? Mientras piensan un poquito en su cabeza a ver qué personajes se imaginan. Esta de alguien que se me ocurre a mí que podría haber escrito eso. Esto es un fósil. Si quieren pasárselo. Eso es un hueso de un animal bastante grande. No me dedico a la paleontología, la verdad que podría haber averiguado qué era. Lo encontré hace 2 días acá. Pero también me pareció que estaba bueno dejar alguna pregunta. Si no, como que nos ahogamos en supuestas certezas, ¿no? Así que imagínense qué podría haber sido. Pero lo que sabemos sí es que es algo o alguien que habitó acá.
incluso cuando empezaba el poema que decía en esta cueva, por ahí imaginaron, no sé qué, pero algún humano. Y ahora lamentablemente el agua tapó, pero acá abajo justito se ve una cueva fósil que se llaman crotovinas. Y o sea, uno podría decir, bueno, lamentablemente me salió a decir, pero quizás la cantera no quiso que la veamos hoy. Y sin embargo, nos mostró un fósil que me dejó encontrarlo. Y eso es lo que tienen también las canteras, para mí. Y trato de que ustedes también lo vean. Son sorpresivas. Y así como yo sabía que ahí abajo estaba la cueva fósil, un día vine y el agua me la tapó. Y se las tapó a ustedes también. Y sin embargo otro día vine y encontré un fósil, que hoy también lo pueden ver ustedes. Y nunca se sabe qué va a pasar. Un día ves algo y después se desmoronó la pared y ya no lo ves más. O se desmorona la pared y aparece un hueso. Bueno, eso es lo que también a mí me gusta de recorrer estos lugares. Aparte de la tranquilidad que tienen, ¿no? Bueno, y también me gustaba ese final de ese fragmento que decía, se acabó el tiempo que me dieron, ¿no? Tenemos tiempo todavía. Y creo que es un buen momento y un buen lugar como para pensar, bueno, ¿qué hacemos con ese tiempo? Hasta ahí llegó en esta parada. Lo que dijiste de las cuevas, ¿qué era? Crotovinas. Crotovinas. ¿Eso es natural del suelo? O sea, ¿hay en todos lados? ¿O en los suelos de Tosca? Al nivel de la Tosca nada más. Bueno, estamos viendo que la Tosca no es un nivel, para empezar, ¿no? Ya reconocimos 5 capas. Y hay más. Todavía no vimos nada de la parte de arriba y no vimos nada de más abajo. En las canteras se suelen encontrar crotovinas. O sea, en estos ambientes vivían animales excavadores. Por la facilidad para poder comparar. Y evidentemente sí, eran sedimentos blandos. Pero bueno, sí, en esta zona se encuentran. Después no sé si hasta dónde se pueden llegar a encontrar, pero estos sedimentos sí tienen una distribución que es generalmente lo que conocemos como la llanura chacopampeana. Y estos sedimentos así que vemos medios colorados, ¿no? Arenosos, medio finitos, se llaman loes. Geológicamente se lo conoce como loes y son depósitos de polvo que andaba en momentos volando por ahí, como ahora mismo está volando, pero en momentos mucho más áridos, con mucha más depositación de este polvo, momentos áridos, de mucho frío generalmente, ¿no? O sea que puede llegar a corresponder a periodos glaciales. Y también tiene mezclado esto, y de hecho encontramos una capa por ahí de ceniza volcánica. O sea, hasta acá llegaban también las erupciones de la cordillera de los Andes. Y está todo mezclado. De hecho, eso le da también una diversidad de composición a estos sedimentos que hace que sean después los materiales de los cuales se forman unos suelos súper fértiles. Que no pasa en cualquier lado. Son pocos lugares en el mundo donde existen estos sedimentos. ¿Y cómo Bueno. se calcula la edad de la capa? ¿Se sabe? Acá no hay dataciones. Dataciones le llamamos cuando agarran algún elemento que permite hacer un cálculo preciso de la edad, o bastante preciso. Acá no tenemos eso, pero se usa, por ejemplo, una herramienta muy usada en esta zona es el paleomagnetismo. O sea, los polos magnéticos de la Tierra
hoy tienen una cierta orientación, pero cada 400.000 años más o menos se invierten. Y los minerales que se depositan o se forman siguen esa orientación del polo magnético de ese momento, y entonces se han hecho muestreos y hay cambios. Polaridad normal cuando es igual a la que tenemos, inversa cuando justamente es contraria. Y entonces esos cambios nos indican distintos momentos. Ya sabemos que cada 400.000 años más o menos varían. Así se pudo más o menos acotar edades. Lo más antiguo de esta zona podemos pensar que anda en 1 millón de años. Sí, sería la parte más profunda de lo que podemos ver, sí, en las canteras. Bueno, y un poco era entonces para ver que la cantera también nos cuenta historias, ¿no? Ese material que de repente lo tenemos abajo de nuestras casas, bueno, también está guardando, y seguramente tengan fragmentos hasta de fósiles, ¿no? Sí, en esto que decías también de ya al inicio, como de romper las disciplinas y un poco salirnos de los bordes de cada frasco individual, digamos, pasa también lo mismo con esto. O sea, bueno, la tosca es como una cosa y al nombrarla así es como también más fácil perderle el amor al sí, digo, el respeto, el respeto, manera, claro, sí. porque bueno, es tosca, pero hay de todo. Hay millones de años de historia y que lo mismo pasa, bueno, con definir palabras de cosas y después es más fácil. Sí, se unifica. Claro, romperla. Pero como eso, parando, y está buenísimo esto de que se está dando acá, de bueno, nos sentamos, nos escuchamos, silencio y estamos viendo como un montón de cosas que por ahí si pasamos, no sé, en auto o mismo en bici, no sé, miramos y acá no si vemos pasan nada. no se ve directamente que hay una cantera, y en ninguna cantera generalmente se ve, ¿no? Tienen cierta distancia de la calle que es imposible verla. En realidad empiezan tierra negra, destape, o sea, sería lo que queda cuando sacan la parte que se llama ladrillera, digamos, destape, tierra colorada, y después viene tierra tosca gruesa, tosca fina, tosquilla le dicen también. El otro día que fuimos, ¿no? Y nos decían también, bueno, a otra cantera, y acá mismo el dueño tiene como otra denominación más o menos. Y bueno, tienen sus terminologías también para diferenciar los materiales. Si es más útil, bueno, en la arquitectura debe pasar, ¿no? Cuando llega un material, creo que también lo evalúan más o menos, che, me vino una tosca buena, me vino una tosca mala. Me contaban que a veces también se dan esas cosas como, che, ¿qué me están mandando? ¿En las canteras siempre se saca tosca o se sacan otras cosas? En las canteras de acá es tosca, ¿sí? Pero también, de hecho, he tenido estas discusiones por ahí. Yo viví un tiempo en Puerto Madryn y allá está muy fuerte instalada la lucha contra la minería, ¿no? Se usa el término megaminería, y megaminería hace alusión a una minería a gran escala, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo les pregunto a ustedes qué sería la megaminería, ¿qué me responden? Aparte de la escala, digamos. ¿Qué se imaginan que están sacando? Metales. Y sin embargo, y si yo le digo minería a cielo abierto, se imaginan metales. Y esto es minería a cielo abierto. Entonces, también está bueno dar esa discusión en el sentido de, bueno, no reduzcamos tanto las cosas, porque directamente asociamos términos y nadie se queja de la arena que se usa en la construcción, del canto rodado, por ejemplo, en otras zonas que se saca también en canteras, para hacer los caminos. A ver, no estamos acá hablando de si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, pero por lo menos de qué estamos hablando, de cuando usamos ese término, ¿no? Porque a veces se reduce mucho. El peso de las palabras, ¿no? Exactamente. Y ni hablar los discursos, en el sentido de que son fuertes, ¿no? Pesan. Yo te digo, el agua es vida. Cuando estoy luchando contra la minería, es como imposible oponerse a ese discurso. O sea, si
Si alguien que simplemente está pensando en tener trabajo se opone, de repente, ¿que es un asesino? Es fuerte. Y lo digo para traerlo a conciencia también estas cosas que pasan. Entonces para mí hay que vincularse más. Entonces, bueno, ¿qué es una cantera? Bueno, también es una actividad de explotación, una actividad minera de explotación a cielo abierto. No sí o sí se están extrayendo metales ni se está usando cianuro. Ahora, ¿es bueno, es malo? Bueno, también lo podemos pensar, pero por lo menos discernir un poco los términos que usamos y no reducir tanto las palabras que directamente las asociamos y parece que 2 más 2, 4 y chao. Se terminó la discusión y si no pensás igual, me doy la vuelta y me voy, ¿no? Bueno, no. Como decíamos, este agua también tiene que ver con el aporte de otras canteras que realmente las están vaciando. Acá no ponen bombas. Esperan que baje solito. La semana pasada no trabajaron y esta tampoco van a trabajar esta que viene. Por eso les digo que es particular esta cantera. No están... No, los dueños tienen otro vínculo con el lugar, su abuelo empezó acá, su papá lo siguió. Mantienen las producciones culturales dentro de todas las... Si además necesitan volumen, no peso. Ellos necesitan tierra de tosca seca y no mojada. No, sí, o sea, no pueden laburar si hay un poco de agua ya no pueden laburar, pero no ponen bombas tampoco. Las bombas son eléctricas. Sí, sí. Una consulta. Y son grandes las bombas. Después hay otras canteras que tienen verdaderos arroyos alrededor, que es toda el agua subterránea que están sacando, para poder seguir más abajo. ¿Hay un límite de profundidad o simplemente como esto de que haya agua les impide ir más abajo? Hay un límite por ordenanza municipal, sí. Ahora creo que lo extendieron, en realidad estaban los 12, me parece que lo extendieron a 15. Pero es justamente como para proteger el agua subterránea. ¿Y hay un Porque si se control de expone... la cantera? ¿Hay inspecciones? Hay, o sea, a ver, que hay organismos, hay. ¿Sí? No, tampoco. No, por eso, hay organismos, ¿sí? Hay hasta una policía ecológica acá. De hecho, me contaba el canterista de acá, el dueño, que han venido un montón de veces. Pero a él se las hace muy sencilla, dice, vení, pasá y fíjate cuánto estoy sacando. Y si vas a tomar alguna represalia o una medida contra mí, mostrame que también se lo estás haciendo al que está sacando el doble y que realmente no le importa nada. Y ahí, ¿saben qué hacen? Se dan media vuelta y dicen, tenés razón. Porque son empresarios grandes también los que están ahí, ¿no? Y tienen sus convenios. Porque todo esto se usa para un montón de construcciones que se tienen que abastecer. Por ejemplo, esta cantera se empezó una obra importante que abasteció fue la calle 31, la calle 72, la extensión de la 7. Y más allá del límite del agua, en metros hay un límite igual ¿De tierra? Claro, eso que decía hoy, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podés encontrar tierra, digamos? Parece agua, pero si sacan el agua, ¿hasta dónde? Y no hay un límite. Hasta el núcleo de Hasta la que tierra. se te derrita la máquina con el centro de la tierra. Todo es tosca, digamos. Ah, No, duro. no, esa Sí, pregunta capaz. está buena. No, en realidad a los 40 metros, ¿sí? A los 40 metros hay una capa arcillosa que en realidad no la vamos a ver en ninguna cantera, pero se conoce por perforaciones. Zarzamora. Es enorme aparte, ¿eh? Debe llegar al pecho ese bicho. De repente parece Jurassic Park. Estaba preparado. Ahora parece un tiranosaurio. Era la hora en la que tenía. Era la hora. Estaba todo pensado. Eso quiere decir que tenemos que ir para allá. No. A los 40 metros más o menos aparece una capa arcillosa que responde a una de las ingresiones marinas importantes que hubo acá.
y ese límite generalmente no se llega allá. Abajo de eso está el acuífero Puelche. ¿Sí? Abajo de esa capa arcillosa de... Sí. Hay arenas, ¿Qué es lo que es el Puelche, donde nos abastecemos gran parte de la ciudad, ¿no? ¿El agua que va saliendo o el agua que está abajo es potable? O sea... Y se usa, sí, no tiene tanta mala calidad. De hecho, para el ganado también se recontra usa. Y antes también se usaba, generalmente. Hasta que, porque también depende de la zona, ¿no? Hay zonas donde por ahí no da muy buena calidad, pero hay zonas en donde se ha usado para consumo, ¿eh? Y en un principio las pozos de agua serían hasta... Y sí, por eso te digo, sí. Lo que pasa es que obviamente esa capa de arcilla que yo les contaba también protege al acuífero Puelche de los contaminantes, por ejemplo. Y entonces nos aseguramos de que, bueno, va a ser un agua que va a estar más protegida de alguna manera, menos vulnerable a toda la contaminación. Bueno, después otro problema es la sobreexplotación, que a su vez para recargar todos esos acuíferos tiene que poder llegar el agua de lluvia. Y si cada vez impermeabilizamos más, cada vez entra menos agua de lluvia, estamos sacando, empieza a desequilibrarse. Y así se va ramificando todo el tema, ¿no? Esto es lo que le dicen ellos, le dicen directamente tosca piedra. Y que sería como lo mejor porque es súper resistente, es casi carbonato puro. En algunos lados se llega a ver, acá, o por ahí hay algún cacho que está por ahí. Bueno, miren, eso que sobresale, a veces se ve como una forma media, unos diseños medio reticulados, con un poco de imaginación, ¿no? Ahí abajo se ven líneas, y acá un poco también, acá hay. Ven que se ven estas linitas así y tenemos otras verticales. O sea, en realidad esto es lo que nos da cuenta de que el carbonato fue rellenando las grietas. Las grietas que seguramente se formaron porque era un sedimento muy arcilloso. Y entonces ahora podemos ver bien esa parte de abajo que nos faltaba ver. Esta sería la capa más profunda a la que llegan acá. Bueno, estamos en Jujuy de repente. Bueno, la idea era mirar este perfil que tenemos acá. Más negra la tierra. Claro, acá empezamos a ver la parte superficial que allá no la podíamos ver. Acá lo mantuvieron porque esto que vemos acá arriba es un campo. Es lo único en esta parte que estamos que no está explotado como cantera. Y bueno, nos permite ver el suelo. Sí le sacaron la parte de arriba. O sea, lo que estamos viendo acá sería el destape que le dicen, ¿no? Sacaron lo más, la tierra negra, digamos, con más nutrientes. Queda otra parte oscura, pero que ya no tiene tanto nutriente. Y ¿le llama algo la atención de este perfil así que estamos viendo? Las grietas. Está lleno de grietas. Entonces eso nos da idea de lo arcilloso que es. Y creo que se ve bastante bien el cambio de contraste de coloración, ¿no? Sí. Esa parte sería la tierra colorada, ¿sí? Propiamente dicha, que sería el material original a partir del cual se generaron estos suelos. Sí, directamente ahí vemos ese contacto entre ese material que sería el loess que le llamamos, que se depositó hace miles de años en un periodo árido y que aparte sabemos que también era un momento árido porque tiene un montón de carbonato. Fíjense cómo se ve también ahí distribuido todos esos muñequitos de Tosca, ¿no? Todas estas partes. Y todo lo que tenemos acá, bueno, fíjense al pie, uno podría, si lo ve así, podría pensar, no, bueno, no sé, es otra capa, en realidad es todas las mismas concreciones que se llaman de carbonato, que se van depositando acá abajo porque el agua se lleva a lo fino y me va dejando todo lo grueso.
Y ahí personalizado directamente. Exactamente, ahí lo que tenemos también es toda una superficie, como una costra, ¿no? Que se va armando. Yo quería ver, a ver si... Y fíjense que acá les cuesta crecer también a las plantas un poco, porque está toda esta superficie bien dura, porque se acumula el agua acá, se evapora y me genera toda una capa de carbonato muy finita. Y lo vemos entonces así blanquecino. Acá la vueltita se ve un poco mejor. Más arcilloso aparte de la textura. En realidad, sí, es arcilloso un poco lo que está lavando acá, pero lo que más importa acá es esa capita superficial, que ahora ya la podemos ver un poco mejor. Acá la idea era meternos, que les quiero mostrar una cosita más. Por ahí acá se ve mejor lo de la capita más clara y un poquito más dura. Es muy finita, pero hay un pequeño contraste ahí. Ven que no es... no tiene mucho espesor, tiene algunos milímetros nomás, pero esa es la capita que se forma por el carbonato que se evaporó el agua, porque es muy arcilloso, no puede penetrar el agua, y cuando se evapora me queda el carbonato en el fondo ya sólido. Y acá lo que les quería mostrar es, bueno, estos bloques, hoy veíamos un palio suelo con bloques, ahora vemos un suelo actual con bloques, para que vean que no era chamuyo. Entonces, cuando tenemos mucha arcilla, estos bloquecitos se me forman. Y acá, algo que vamos a ver si lo llegan a ver. Si yo tengo si yo sigo esta capa, fíjense, si yo tengo que hacer esto. ¿Lo ven esta curva? Sí. O sea, el suelo está deformado. Está deformado justamente por los movimientos del suelo. De hecho acá sigue, es un pliegue. Acá sigue así. Acá tiene esta inclinación y acá tiene esta inclinación. Está plegado. Eso es la arcilla. Sabemos que los movimientos del suelo también producen grietas en las construcciones. Bueno, acá tenemos la prueba de cuánto se mueve el suelo. Tenemos un acordeón que se generó ahí, ¿no? Así que bueno, para mostrar eso también que me parece que está bueno. Y me acuerdo de una de las salidas, en una de las visitas, que fuimos a una casa y una de las personas que contaba su experiencia en la construcción, la remodelación en realidad de la casa, ella rescataba esto de que, por ejemplo, sabían que que la casa estaba construida sobre un arroyo o en la zona de un arroyo entubado, y decía la humedad aflora en las paredes, como que insiste, dijo, ¿no? A mí me quedó grabado eso. Y yo ahora veo esto, ¿no? Y digo, bueno, las arcillas también es como que insisten en su movimiento y te dicen como, che, te agrieta la casa porque acordate que estamos acá, ¿no? Este diálogo que se puede generar con los materiales también. Que tienen vida, ¿no? Como algo así, como dijiste, del agua, bueno, la arcilla exactamente. también. Un poco la idea era transmitir eso y que pensemos cómo también los materiales nos dan señales, ¿no? Una pregunta a nivel de la construcción, ¿no? La tosca se usa para darle sustento, dureza, movimiento, ¿qué? Desde lo que yo sé de arquitectura es para rellenar, o sea, para subir el nivel del terreno, sí, sí, para que no llegue el agua, ponele, y para darle firmeza si el suelo no está tan duro. Bueno, pero saquemos que no tengo que rellenar. ¿Yo por qué le pongo tosca igual? A eso voy. Es una pregunta que una vez, no sé si te acordás una vez. Bueno, ¿por qué yo le pongo tosca? El suelo... El procedimiento que hay que seguir, digamos. Claro, ¿por qué? ¿Por qué le ponen tosca? Porque para rellenar yo puedo rellenar, pregunto, no es puedo rellenar con agua, con tierra negra, puedo rellenar con arena, puedo rellenar, o sea, estoy abarcando un espacio, digamos, que lo puedo ocupar con cualquier cosa. ¿Por qué le pongo? ¿Qué es? Para que no suba la humedad, para que
No, yo creo que por costumbre. Por costumbre, porque yo he escuchado las cosas más locas, según los albañiles, ¿no? La tosca que la tierra negra también. Es más barata. No, igual la tierra negra se desarma mucho y Es se compacta, te rompe todo el claro. piso, exactamente. No, la O sea, tosca la tosca le da tiene una- la dureza que permite bueno. que... Justamente la Eso, tosca, esas cosas. por Claro, definición, tiene carbonato. El carbonato es lo que le da esa resistencia que de otra manera no la tendría. ¿Y La por qué? arena se llega a humedecer y desaparece. Claro. Pero sí, esa costumbre de rellenar. Pero no, bueno, pero vos en general cuando rellenás, ponele, vamos a poner, vos haces todo el encadenado, apisonás, ponele, qué sé yo, le ponés toca lo que vos quieras, y le pones la tierra colorada arriba. Chau. Y está todo ya, digamos, contenido. Entonces decís, ¿por qué se lo ponen? Puede ser lo que dicen. Sí, que una de las propuestas, digamos, también que venimos haciendo y demás es eso de, bueno, ver si es necesario rellenar o en realidad separarse un poco del suelo con pilotes o lo que sea y que bueno, y que la tierra siga su curso de Claro, movimiento y sí. el agua que pase. Claro, en el librito que mandaron en PDF hay una forma de no rellenar el suelo. Como que se mostraba un nuevo tipo de vivienda que, o sea, igual la zona es inundable Claro. y convive se con puede. eso. O vas a otros lugares y rellenan con piedras así grandes. Claro. Pero también es lo que tienen, digamos, Claro, a mano. Sí. Bueno, pero a eso voy. Vos es lo que tenés a mano, está perfecto, son los recursos que vos tenés cerca. Pero a eso voy, ¿por qué era la tosca? Cuando puede ser tierra común, por eso es lo que Claro. me decía él más o menos. Sí, si rellenás con tierra negra, eso se hunde. Eso sí. Tiene. O arcilla, como decían recién, Claro. empieza como a contraerse, o sea, le genera movimiento, la tosca te queda como si fuera un cemento. Que uno de los problemas también en el relleno es que en general, a veces se rellena todo el terreno, se tiene un terreno de lo que sea, de la medida que sea, y se rellena todo y después se ve qué se hace. Y ahí como estás tapando, impermeabilizando todo el suelo, Sí. haciendo Después que no se crece nada encima. el agua se vaya para los vecinos. Un poco también esa búsqueda de, no sé, de ver de qué manera hay Sí, de cuidar un poquito más. otras posibilidades. Y bueno, y ahora viendo esto es como también se suma otra capa al uso de ese material. Que esa tosca es muy variada. También, Tiene mucha, sí. y bueno, no sabes cuál te viene. Claro, como decía él, te puede venir un pedazo de fósil. O cuánto, cuánto va a durar, o cómo se Media va a mover. Tendría que cambiar ahí con un Media ballena hueso. azúcar. No, bueno, y después para redondear con lo de la arcilla, por ejemplo, esto se generó porque es un terreno muy arcilloso y las mismas grietas que se generan permiten la infiltración del agua y en algún momento arranca. O sea, la arcilla en sí no deja entrar el agua, ¿no? Es impermeable o muy baja permeabilidad. Lo que deja entrar el agua son las grietas que se generan por la arcilla. De hecho acá se ven perfectos. Bueno, yo propongo una última parada acá cerquita y si quieren hacemos el despliegue que quieran. Para leer algo. Uno lo siente. Sí. Que lo voy a hacer dando una traducción en vivo, así que está en portugués, así que voy a tratar de ir Perfecto. leyéndolo en argentino. En portuñol. Es cortito. Dice, es de Ailton Krenak, ideas para posponer el fin del mundo, se llama, lo recomiendo. Es brasilero. Dice, leí una historia de un investigador europeo del comienzo del siglo XX que estaba en los Estados Unidos y llegó a un territorio de los Hopi, que debe ser un territorio Los originario. Hopi son pueblos originarios de Norteamérica. Ah, bueno. Él tenía el pedido de que alguien de la aldea le facilitase el encuentro con una anciana que él quería entrevistar. Cuando fue a encontrarla, ella estaba parada cerca de una roca y el investigador se quedó esperando hasta que dijo, ella no quiere conversar conmigo, ¿no? A lo que el facilitador le respondió, ella está conversando con una hermana de ella.
Y él dijo, pero es una piedra. Y el camarada, el facilitador le dijo, ¿y cuál es el problema? Como que... No entendés nada. Claro, estaba hablando con una piedra que era parte también de su historia. O sea, en este momento estuvimos un poco hablando, ¿no? Sí. Con las piedras. Bueno, eso. Espectacular, espectacular. Me gustó la anécdota. Es que también creo que un poco la parte, una parte de esta vivencia era justamente buscar otro lenguaje, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las palabras que siguen apareciendo y está buenísimo, pero bueno, también hay detalles en lo que nos rodea que nos lo perdemos mucho, ¿no? Y después cada uno también podría buscar su interpretación en estas cosas. Por eso hablábamos del lenguaje de los materiales, quizás, ¿no? Cuánto los materiales también nos condicionan a nosotros. Estamos muy acostumbrados a adaptar todo a nuestras necesidades, pero o nos gusta pensar que estamos también adaptando, y cuántas veces quizás es el entorno lo que nos termina modificando, ¿no? De hecho, hay toda una corriente que plantea, por ejemplo, esto de la crianza de las plantas, ¿no? Que la primera vez que la escuché me llamó mucho la atención, pero claro, es verdad. Una vez que vos tenés, por ejemplo, una plantita, ya empezás a cambiar un montón de hábitos. Entonces decís, bueno, yo la estoy cuidando o la planta en realidad me está modificando a mí. Bueno, ¿qué pasa con los materiales también? Ya el momento en que construimos la casa, tenemos que elegir y pensar. Tenemos que comprar la receta hecha. No, esto tiene que hacerse esta capa, pum, pam, pum. O podemos pensar una alternativa. Bueno, seguimos planteando preguntas. Y ahora como parada final, podemos ir a la lagunita que está ahí abajo. Me parece que está buena. Y bueno, y acá tenemos la demostración. Y mismo el dueño me cuenta, ¿no? Que dice, yo saco pocos camiones, podría ir un ratito y listo, pero hay veces que hasta los domingos me gusta ir a la cantera. Y estar ahí y mirar y escuchar. Justamente, esto transmite una paz. Ahora, porque obviamente estamos haciendo ruido, pero acá hay patos, garzas, hasta llegan carpinchos, tortugas. Entonces, lo único que vemos de distinto con otros lugares es que acá no llega la gente. Qué bueno. Pero capaz que no es porque la gente no tendría que llegar, sino porque tenemos que por ahí cambiar el cómo llegar. Porque tampoco nos podemos pretender extinguirnos, ¿no? Creo que no va por ahí tampoco. Sino va por el respeto, y por el respeto no solo en el sentido de no tocar, porque tampoco podemos andar levitando por la vida, pero por ahí por el respeto de los ritmos, ¿no? De los sonidos, y eso tiene que ver con permitirnos otros tiempos, que es lo que nos está faltando hoy en día, y que vivimos tan aturdidos, y a veces está hasta mal visto tener tiempo libre, ¿no? Entonces estamos con 5.000 actividades, que me incluyo, no es que la tengo re clara, claramente soy víctima también de esta vorágine, pero bueno, busco estos espacios donde me hacen bajar un poquito, ¿no? Y creo que si nos bajan un poco el ritmo en estos espacios, es porque de alguna manera, en el fondo, todavía estamos en sintonía. Y por eso digo que no nos tenemos que alejar, sino que hay que acercarse más, pero de otra manera. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decir por ahora. Muy lindo. Gracias a ustedes por tomar. Bueno, ahora sí